Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de YouTube que me hace especial ilusión grabar. Me hace especial ilusión grabar este vídeo porque al final voy a hablar de algunos de los principios más importantes que he aprendido de uno de los mentores más influyentes en mi propia vida, que es Bob Proctor. Estoy convencido de que muchos de vosotros estáis familiarizados con Bob Proctor, sabéis quién es, e incluso muchos de vosotros, porque lo sé porque he tenido clientes, muchos de vosotros estáis familiarizados con algunos de los principios o de las enseñanzas que ha compartido Bob Proctor a lo largo de toda su vida. Desde luego ha sido una de las personas, uno de los mentores más influyentes que yo he tenido en mi propia vida, especialmente a la hora de reconfigurar la manera que tengo de pensar, reprogramar la mente, como quieras decirlo. Me hace especial ilusión y espero, de corazón lo digo, que los principios que voy a compartir, que por supuesto no es todo lo que he aprendido de Bob Proctor a lo largo de todos estos años, pero son algunas de las cosas más importantes que creo que a ti también te van a servir. Así que presta especial atención, estate atento, si tienes papel y boli, mejor que mejor, porque al final esto es una información que se puede olvidar. Y si tú no repasas esta información a lo largo del tiempo, se te puede olvidar. Y si se te olvida, vas a volver a los mismos patrones habituales que tenías de pensamiento, con los mismos paradigmas internos, y al final vas a seguir en el mismo sitio. Así que vamos a ello. No comparto, vuelvo a decir, todo, absolutamente todo lo que he aprendido de Bob Proctor, porque podría hacer 50.000 vídeos de todos los principios, y de hecho, cada uno de estos principios que he ido apuntando, porque me he puesto que he aprendido de Bob Proctor y he empezado a escribir, así que tengo aquí una serie de notas que voy a compartir contigo. Pero cada uno de estos principios podría tirarme 50 horas hablando de ello. Principios que a mí me han cambiado la vida, principios que yo después he ido desarrollando a mi manera, que he ido compartiendo aquí en YouTube también, directa e indirectamente, y con mis clientes, y con cualquier persona a la que quiero, porque quiero lo mejor para la gente que quiero, y quiero lo mejor para la gente que quiere lo mejor para ella. Si tú no quieres lo mejor para ti, si tú no quieres ser más, si tú no quieres sacar tu potencial, pues este no es tu canal y yo no voy a malgastar mi tiempo en ti. Vamos a ello. Muchas cosas, y de hecho también, para no enrollarme más, muchas de las cosas que voy a comentar se entrelazan entre sí, ¿de acuerdo? Lo primero que he aprendido de Bob Proctor, que no es lo primero tampoco, pero bueno, empezamos por aquí, es entender la mente de manera simple. Cuando tú piensas en la mente, piensas solo en el cerebro, ¿verdad? Pero al final la mente compone muchas más cosas, va más allá. Y Bob Proctor comparte un dibujo muy sencillo de entender que no se lo ha inventado él, lo ha cogido de otra persona este dibujo. Pero al final es un dibujo muy simple que te ayuda a entender la mente. Te ayuda a entender también por qué estás condicionado, por qué tienes los resultados que tienes, por qué te comportas y actúas de las maneras en las que te comportas y actúas, aunque tú no quieras comportarte y actuar de esas maneras. Entonces, por un lado tenemos la mente consciente. La mente consciente es esa parte de la mente que tiene la capacidad de aceptar, rechazar y originar nuevas ideas y pensamientos. En la mente consciente es donde tenemos esas facultades mentales que tenemos todos los seres humanos, o prácticamente todos, alguna excepción hay, y ahora vamos a entrar en detalle. Pero no solo se queda ahí, o sea, no solo tenemos la mente consciente, tenemos también la mente subconsciente, la mente inconsciente, como quieras llamarlo, la mente emocional, como quieras llamarlo. Y la mente emocional, la mente inconsciente, no tiene la capacidad de aceptar o rechazar ideas. Simplemente tiene, por ley y por norma general, tiene que cumplir lo que tiene impreso. Entonces, nosotros cuando venimos al mundo, nosotros no tenemos la mente consciente desarrollada todavía. Venimos al mundo con la mente inconsciente completamente abierta, con la mente emocional completamente abierta, con lo cual todo lo que vamos adquiriendo, viendo, percibiendo de nuestro entorno, se nos va integrando en la mente inconsciente. Mucho antes de que nosotros elijamos realmente que queremos esa información en nuestro interior. Por eso, lo más normal que suele suceder en la mayoría de personas, ahora me tiene que entrar la puta tos, perdón, lo más normal que suele suceder en la mayoría de personas es que tienen resultados similares a su entorno y tienen resultados similares a sus familias, porque desde pequeñitos están programados a ellos sin siquiera ellos haber elegido lo que se creen, o lo que aceptan o rechazan como verdad o como mentira. Entonces, por eso tú tienes prácticamente la misma forma de pensar
que tienen tus padres, tienes la misma forma de pensar de tu entorno, porque te vas programando sin tú tener la capacidad de aceptar o rechazar lo que entra dentro de ti, emocionalmente, básicamente. Entonces luego, cuando tenemos 5, 4, 5, 6 años, se empieza a formar la mente consciente, ya empezamos a tener la capacidad de pensar, de empezar a pensar por nuestra cuenta, pero claro, lo que no nos damos cuenta es de que nosotros ya venimos con un programa instalado en nuestra mente inconsciente, de esa infancia. Ni siquiera hemos elegido ese programa, pero ya tenemos un paradigma instalado dentro de nosotros. Y luego, claro, lo que no entendemos es que el ser humano tiene una tendencia a pensar de manera congruente con ese paradigma que tenemos, que hemos desarrollado sin ni siquiera haberlo elegido. Por ejemplo, a lo mejor has nacido en un entorno familiar donde abunda el miedo, donde abunda la escasez, donde abunda una mentalidad negativa, una mentalidad pobre, por así decirlo, y tú vas creciendo y te das cuenta de que tienes unos resultados de mierda, de que tu manera de actuar y tu manera de comportarte es una manera de comportarte y actuar limitada, pero lo que no entendemos es que nosotros nos hemos programado a eso. No es que por arte de magia yo tengo los resultados que tengo y para mí es muy difícil alcanzar un siguiente nivel. No, tú no puedes alcanzar un siguiente nivel, sí que puedes, pero no estás pudiendo hacerlo por ese paradigma que tienes instalado en tu mente inconsciente, porque has mamado desde pequeño esa forma de pensar, de ver el mundo que ha tenido tu entorno. Pero no somos víctimas de esto. Podemos romper este paradigma y podemos crear un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma que nos ayude realmente a potenciarnos, un nuevo paradigma que nos ayude a producir el tipo de rendimiento y de resultados que nosotros queremos tener para nuestra vida, ya sea en nuestro negocio, en nuestra vida personal, en nuestro deporte, en nuestra carrera, en lo que sea. Entonces, este dibujo, que probablemente lo voy a compartir con vosotros aquí en la pantalla, este dibujo para que lo entendáis, ya una vez se ha formado la mente consciente, que tiene la capacidad de aceptar o rechazar ideas, nosotros tenemos la mente consciente, la mente inconsciente o la mente emocional, y la mente inconsciente ahí es donde se albergan nuestros paradigmas, que no son más que una multitud de hábitos, una multitud de ideas que tenemos ahí instaladas dentro de nosotros. Esta mente inconsciente controla la vibración de nuestro cuerpo, controla básicamente cómo nos sentimos. Porque al final todo, absolutamente todo, nosotros, este bolígrafo, todo está vibrando, todo es energía. Nuestro cuerpo es una estructura molecular que vibra a una cierta frecuencia, pero todo es energía, todo está vibrando. Y lo que no entendemos es que los paradigmas que albergamos inconscientemente controlan la vibración de nuestro cuerpo y esa vibración no tiene otra opción que expresarse mediante nuestras acciones y nuestros comportamientos. También es importante entender que, bueno, lo voy a mencionar, no quería mencionar esto, no es que no quisiese, es que no quiero alargar el vídeo muchísimo, pero muchas veces no expresamos esa vibración, sino que la suprimimos, especialmente en el lado de la negatividad. Suprimimos eso y es el suprimir esa vibración hace que pues acabemos en estados depresivos y que el cuerpo empiece a enfermar y luego empieza la descomposición del cuerpo. Todo está en permanente evolución. Todo está en constante evolución. Lo único permanente es la impermanencia. Ahora hay un juego de palabras. Entonces, una vez entendemos cómo funciona la mente, nosotros entendemos que ahora podemos plantar, independientemente del programa que hayamos adquirido desde pequeños, podemos empezar a plantar nuevas ideas en nuestra mente de manera consciente. Podemos empezar a plantar esas nuevas ideas. Y esto es importante mencionarlo. Nosotros tenemos la capacidad conscientemente de aceptar ideas y pensamientos, de rechazar ideas y pensamientos y de originar nuevas ideas y nuevos pensamientos, con lo cual entender esto nos da la capacidad de entender que nosotros podemos elegir lo que pensamos. Pero como he mencionado antes, lamentablemente la mayoría de los pensamientos que tenemos y que tienen las personas son congruentes con ese programa automático que tenemos instalados en nosotros, en nuestra mente inconsciente. Pero tienes que empezar a entender y a aplicar este entendimiento de que tú tienes la capacidad de aceptar, de rechazar y de originar nuevas ideas o pensamientos. Y entender esto a mí personalmente me cambió la vida.
Y me cambió la vida porque yo en el pasado estaba todo el rato interactuando con pensamientos limitantes que me surgían porque me sentía de una cierta forma ante ciertas situaciones y me surgían ciertos pensamientos limitantes, estaba constantemente sobrepensando en mi cabeza, haciéndome las mamadas mentales con estos pensamientos limitantes sobre mí, sobre mi vida, sobre mis resultados, etcétera. Y claro, yo lo que no entendía es que yo podía rechazar estas ideas conscientemente. No, yo simplemente, como tenía ese pensamiento, pensaba, pues yo pienso esto, pues yo estoy jodido pensando esto. Y pensaba en cómo dejo de pensar y deja de pensar, no pienses esto, no sé qué, tal, pero desde la resistencia. En vez de eso, yo puedo darme cuenta de que yo opero desde la conciencia, no desde mi mente. Yo puedo operar desde la conciencia, puedo dar un paso atrás, observar esos pensamientos, esas sensaciones que me surgen, que viene de mi condicionamiento pasado, de esos paradigmas, y yo ahí tengo la capacidad conscientemente de aceptar, de rechazar y de originar nuevas ideas. Esto es tremendamente poderoso. Entonces esto me llevó a entender algo también fundamental que a mí personalmente me cambió la vida, porque yo llevo cambiando y expandiendo mi conciencia desde los 13 años. La mayoría de personas no empiezan tan pronto a expandir su conciencia, a obsesionarse con cambiar, a obsesionarse con mejorar, a obsesionarse con potenciarse. Pues yo sí, gracias a Dios. Y por eso también creo y considero que a día de hoy me dedico a esto, a quitar esas telarañas mentales de la gente que mantienen vivos esos bloqueos internos y construir un nuevo modelo mental que haga que el antiguo modelo mental se seque como el desierto. Pero yo al principio, cuando empecé a obsesionarme con el cambio, yo pensaba que tenía un problema, porque experimentaba estos bloqueos internos dentro de mí, tenía miedos, dudas, inseguridades constantemente, me sentía de esas formas, pero lo que yo no entendía es que eso venía de mi paradigma antiguo, de cómo yo me había condicionado, porque yo no tenía la capacidad cuando era pequeño de aceptar o rechazar ideas, con lo cual todo evento que me sucedía en la vida lo veía como negativo, como no soy suficiente, y eso es lo que empecé a aceptar conscientemente de pequeño, ya cuando tenía uso de razón, y esas ideas empezaron a imprimirse, por así decirlo, en mi mente inconsciente y se expresaba en la forma de eso, esas dudas, esos miedos, esas inseguridades, el no actuar por esos miedos, por esas dudas, por esas inseguridades. Y yo creía que tenía un problema. Ahora ya os puedo decir que no tenía absolutamente ningún problema. Tenía el problema de que no utilizaba mi mente a mi favor. Es una cosa que, gracias a Bob Proctor, entre otras personas, me ha ayudado a entender de que yo no soy víctima de ese condicionamiento pasado, de que yo puedo empezar a crear un nuevo modelo mental que haga que el antiguo modelo mental se seque como el desierto. Pero al igual que muchos de vosotros que creéis que tenéis estos bloqueos internos, estos problemas, esto viene de vuestra mente condicionada. Y al igual que muchos de vosotros, probablemente mi enfoque para resolver esto era cómo lo elimino, cómo me deshago de esto, buscando formas de cómo dejo ir, etcétera. Pero lo que yo no me daba cuenta es de que lo que mantenía vivo en mi mente era que yo tenía estos problemas, de que yo tenía estos bloqueos que me frenaban. Entonces la imagen mental que yo albergaba en mi mente era de limitación, era de que yo tenía estos problemas. Entonces estaba más enfocado en esos problemas, en esos bloqueos internos, que en construir un nuevo modelo mental que hiciese que el antiguo modelo mental se secase como el desierto. Y yo, en este mundillo de reprogramar tu mente y todo, veo muchísimas personas que están obsesionadas con dejar ir esos bloqueos internos. Y no me malinterpretéis, porque yo trabajo el dejar ir con mis clientes, pero con un enfoque, considero desde mi punto de vista, más poderoso. Con un enfoque más poderoso, porque vuelvo a decir, la mayoría de personas están tan enfocadas en dejar ir esos bloqueos internos, esos problemas internos, esas limitaciones, esas emociones, que no se dan cuenta de que en lo que se centran se expande. Están enfocados en que tienen esos problemas, en que tienen esas emociones que les controlan, con lo cual van a ver más y más de eso. Esa es la imagen mental que siguen aceptando y manteniendo viva en su mente. Ahora yo soy más partidario, gracias a Bob Proctor, de construir un nuevo modelo mental. Cuando tú vas construyendo un nuevo modelo mental, cuando tú vas plantando una nueva imagen o nuevas imágenes más constructivas y más poderosas en tu mente que te ayuden a ti realmente a moverte en la dirección de lo que quieres, a ser quien quieres ser, ahora en ese nuevo modelo mental no existen tanto los problemas, los bloqueos internos que experimentabas antes. Y la mayoría de personas intentan cambiar desde ese mismo estado mental que ha creado esos problemas que experimentan y esas limitaciones que experimentan internamente en primer lugar. Y esta es la definición de locura también, porque vas a chocar más y más contra ti.
cuando en realidad puedes empezar a construir un nuevo modelo mental, y cuando tú empiezas a construir ese nuevo modelo mental te vas a dar cuenta de que te van a surgir estas alarmas internas, estas sensaciones, estos pensamientos limitantes que provienen de tu condicionamiento pasado, para mantenerte en el mismo sitio, que sigas siendo la misma persona, cómodo, a salvo, probablemente infeliz e insatisfecho, porque no estás progresando y no estás evolucionando. Cuando tú construyes ese nuevo modelo mental y lo vas construyendo y vas manteniendo viva a través de la repetición y a través de la emoción esas nuevas ideas de lo que tú eres, de lo que tú vas a conseguir y estás consiguiendo, te van a surgir estas alarmas internas del pasado y ahí es cuando realmente empiezas a dejar ir. Pero menciono esto porque veo a muchas personas que están obsesionadas con tengo un problema, tengo que dejarlo ir y nunca lo van a dejar ir realmente. En vez de eso, enfócate en construir un nuevo modelo mental y a la vez que vas construyendo un nuevo modelo mental, vas dejando ir, vas disolviendo, por así decirlo, esas cargas emocionales, esos nudos emocionales que has venido arrastrando del pasado. Importante, ¿vale? Otra cosa importante que he aprendido de Bob Proctor es que nosotros tenemos el libre albedrío de decidir. ¿De decidir el qué, Miguel? Pues de decidir lo que pensamos, de decidir lo que hacemos, independientemente de cómo nos podamos sentir. Yo este punto lo digo y lo menciono y lo repito 100.000 millones de veces en todos los vídeos. Tú tienes la capacidad de elegir lo que piensas, independientemente de cómo te sientas e independientemente de la realidad externa que puedas ver ahora en tu vida o los resultados que estés teniendo. Y tú puedes elegir lo que haces o no haces, independientemente de cómo te sientas o de los resultados externos o la realidad que estés viendo externamente. Esto es impresionante. Viktor Frankl, judío, ya he mencionado esta historia, estuvo en un par de campos de concentración en la época nazi. Él habla en su libro del hombre en busca de sentido, de que a pesar de que se lo quitasen absolutamente todo, sus pertenencias, su familia, su ropa, su libertad exterior, nadie, absolutamente nadie, tiene la capacidad de quitarte esa libertad interior. Esa libertad interior de elegir lo que tú piensas, de elegir cómo percibes las cosas. Porque tú y yo vivimos el mismo evento externo, que en sí es neutro, pero tú lo ves desde un prisma negativo, con lo cual vas a sentirte mal, pero yo lo veo desde un prisma positivo, desde un prisma de la oportunidad, con lo cual el mismo evento, que es neutro, a mí y a ti, nos va a afectar de maneras distintas y vamos a salir por el otro lado de ese evento externo de formas diferentes. Tú limitado, yo empoderado, por así decirlo. Todo porque tú no has elegido pensar como tú querías pensar. Has pensado de manera automática, como estás acostumbrado a pensar y a reaccionar ante la vida y los problemas. Mientras que yo, a pesar de tener probablemente esa reacción emocional inicial a la que me he acostumbrado, puedo dar un paso atrás y elegir, esta es la clave, elegir el significado que le doy a las cosas, elegir lo que pienso. Esto es increíblemente importante, porque vuelvo a decir que uno de los problemas más grandes que tiene la mayoría de la población humana es que no eligen lo que piensan. Son víctimas de cómo se sienten, son víctimas de las reacciones emocionales que tienen por ese condicionamiento pasado a los eventos externos que van teniendo y no eligen lo que piensan, con lo cual son hojas movidas por el viento. Y estos principios que estoy compartiendo contigo te van a permitir precisamente ser el capitán de tu propio mundo interno. Porque tú no puedes controlar lo que sucede externamente, pero sí que puedes controlar lo que sucede internamente. Esto no quiere decir que vayas a controlar todo lo que sucede internamente, que vayas a controlar todas las emociones que tienes, no. Tú puedes controlar tu mente consciente. Tú puedes aceptar, rechazar y originar nuevas ideas. Y tienes esas facultades mentales que ahora voy a comentar que ningún otro ser vivo tiene. Y gracias a estas facultades mentales nosotros tenemos la capacidad de transformarnos, de reprogramar nuestra mente, de vivir la experiencia de vida que nosotros queramos vivir independientemente de los eventos externos que sucedan e independientemente de cómo nos hayamos condicionado. Así que no podemos cambiar cosas externas, pero podemos elegir la percepción de lo que está sucediendo fuera. A ti te deja la novia, a mí me deja la novia, tú lo ves como un horror, como una mierda, no vas a encontrar a nadie igual, mientras que yo lo veo como una oportunidad para crecer, para ser mejor y probablemente conocer a gente mejor, conocer a una novia mejor. Y utilizar ese potencial dolor como combustible, mientras que tú utilizas ese potencial dolor que sientes de esa ruptura como destrucción. Todo por
lo que yo he elegido pensar y lo que tú no has elegido pensar porque simplemente has reaccionado en piloto automático. Todo es neutro, nosotros lo convertimos en positivo o negativo. Esa es la capacidad que tiene el ser humano. Y vuelvo a decir, tú tienes la capacidad de pensar lo que tú quieres pensar. Así que empieza a ejercer esa capacidad. Muy importante. Veo a gente que intenta reprogramar su mente pensando exactamente igual, haciendo lo mismo en el día a día, y no van a reprogramar la mente así, con un audio de meditación, con una visualización, voy a reprogramar mi mente y no realmente, porque tú estás eligiendo pensar de la misma forma. Para reprogramar tu mente realmente, sí, necesitas un esfuerzo consciente, de pensar como tú quieres pensar, de actuar como tú quieres actuar. Pero la gente no está dispuesta a ejercer este esfuerzo consciente inicial para generar esos cambios porque están cómodos siendo como han venido siendo. Y una cosa importante es mantener el control de tu actitud cuando estés atravesando dificultades en tu vida. La mayoría de personas tienen dificultades en sus vidas y automáticamente adoptan una actitud negativa, una actitud derrotista, una actitud lamentable, una actitud limitante, una actitud victimista, que creo que ya lo he dicho, pero vuelvo a repetirlo porque es verdad. Pero ¿por qué adoptas esa actitud? ¿No te das cuenta de que tú puedes elegir tu actitud a pesar de las circunstancias externas? Al igual que puedes elegir tu percepción, la percepción que le das a los eventos externos, tú puedes elegir tu actitud. Y en vez de, cuando tienes problemas o tienes obstáculos externos, en vez de derretirte, lamentarte, victimizarte, negativizarte y tener una actitud limitada y negativa, ¿por qué no adoptar una actitud de prosperidad, una actitud de abundancia, una actitud mental positiva? Tienes esa capacidad. Pero no es para intentar huir de cómo te sientes, no, no es para, no. Aceptas lo que haya podido suceder, aceptas cómo te hace sentir eso inicialmente, lo aceptas, lo acepto, no lucho, no peleo, no intento resistir, no intento ocultar ni suprimir cómo me pueda sentir. Pero, una vez acepto, yo puedo elegir. Elegir lo que pienso, elegir mi actitud, elegir lo que hago, elegir cómo me comporto y si no eliges, jamás te vas a reprogramar. Muy importante. Un punto importante que quería comentar, que lo he escrito aquí, vamos entrelazando, vamos intercalando puntos, saltamos de una cosa a otra, pero al final, pues quiero que esto sea una conversación, un vídeo cargado de valor, espero que te esté siendo de ayuda. Si realmente quieres generar esos cambios a nivel interno para dejar de estar bloqueado y estancado en un mismo sitio, para dejar de frenarte, para dejar esos ciclos de inconsistencia y de autosabotaje que te mantienen en el mismo sitio y quieres realmente construir esa identidad poderosa que te va a permitir actuar con esa constancia, con esa seguridad, con esa confianza y moverte hacia adelante de verdad, únete a mi comunidad privada que es Inmersión. Pero siguiente punto, no necesitas saber cómo vas a llegar ahí. Veo a muchas personas que están esperando a encontrar el cómo voy a conseguir esto para empezar a moverse hacia adelante. Lo único que necesitas, y esto lo he aprendido de Bob Proctor, es mantener en tu mente la imagen de lo que quieres. Cuando tú mantienes en tu mente la imagen de lo que quieres, metiéndole esas emociones positivas, mantengo en la mente lo que quiero, mi objetivo, con emociones positivas, el cómo voy a llegar ahí, se va presentando en el camino. Te va viniendo la intuición, ciertas emociones de es por aquí, no es por aquí, también te vas a equivocar, es obvio que te vas a equivocar porque somos seres humanos. Pero cuando tú mantienes viva la imagen de lo que tú quieres ser, de lo que tú quieres conseguir, la mantienes viva en tu mente, el cómo se te va revelando. Vas viendo en el camino oportunidades que antes no veías. Pero la mayoría de personas, la imagen que tienen en su mente, sin darse cuenta de que tienen esa imagen, es la imagen de no tengo los resultados que quiero, no soy quien quiero ser, tengo estos problemas, con lo cual, ¿qué vas a ver en tu vida? Porque tienes que entender que al final tú tienes la mente consciente y tienes la mente inconsciente o subconsciente, la mente emocional, que controla la vibración de tu cuerpo y esa vibración de tu cuerpo se expresa mediante tus comportamientos, tus actitudes, tus acciones y esto te da ciertos resultados. Si ahora tú en tu vida no estás teniendo el tipo de resultados que tú quieres tener, no es por arte de magia, es por ese paradigma, por ese programa que tienes instalado dentro de ti. ¿Vale? Entonces tenemos que cambiar ese paradigma, tenemos que cambiar ese programa. Me salto de una tangente a otra, pero me van surgiendo estos puntos porque al final esto es una información que yo he consumido tanto, he estudiado tanto esta información y especialmente la he aplicado tanto en mi vida como en la vida de mis clientes, con resultados increíbles, que sé el poder que tiene esta información de transformarte la vida.
Entonces, si nosotros tenemos unos resultados que no nos gustan o tenemos una forma de actuar o de comportarnos habitual que nos limita y nos está limitando, nos estamos autosaboteando, nos estamos frenando, es por el programa que tenemos aquí dentro. Inconscientemente estamos manteniendo viva una imagen limitante, una imagen negativa, por eso nos sentimos negativos, por eso actuamos con esas limitaciones y tenemos los resultados que no queremos tener. Entonces vamos a empezar a elegir la nueva imagen que plantamos en nuestra mente con emoción. Y cuando nosotros plantamos esa nueva imagen en la mente, esa imagen de prosperidad, de nuestro objetivo, de abundancia, de lo que tú quieras, de lo que tú quieras ser, de lo que tú quieras conseguir, con repetición, esa imagen a nivel consciente pasa a nivel inconsciente y vas transformando y reprogramando así tu mente inconsciente y vas reprogramando también la vibración de tu cuerpo, la energía de tu cuerpo, cómo tú te sientes, y esto se expresa en la forma de nuevas acciones y nuevos comportamientos que te van a llevar a nuevos resultados. Esta información es increíble, yo sé que hay personas que digan, va, esto va, magia, potagia, no sé qué, ya, bueno, pues lo que tú quieras, pero funciona increíblemente bien y es una información increíblemente poderosa. El otro día vi una entrevista de un multimillonario billionaire, ¿vale? Miles de millones de dólares. Ha vendido su empresa por miles de millones de dólares y sigue y sigue y sigue y sigue. Y antes de comentarlo de este billionaire, ha habido varias personas que a mí me han dicho, el libro Piense y hágase rico es una mierda porque Napoleón Hill era un fraude, era un farsante, tal, todo lo que tú quieras. Perfecto. De hecho, yo he estudiado un poco su vida y tal, y huele mal, huele a tufillo un poquito la historia que él cuenta. Pero, por eso no hay que descartar la información que presenta en su libro Piense y hágase rico. Porque este billionaire que dio una entrevista, no me acuerdo ni del nombre, pero es un tío increíble, está en private equity, es un máquina, es un killer, es una bestia. Él dijo que el punto de inflexión en su vida fue cuando leyó el libro de Piense y hágase rico. Y ahora está donde está. Porque se ha condicionado a pensar en grande, se ha condicionado a verse como más grande, se ha condicionado a pensar que tiene la capacidad de alterar su realidad, de conseguir lo que quiere conseguir, y va a por ello con esa determinación, con esa fe, con esa convicción. Entonces, piense y hágase rico. Y ahora no sé por qué he comentado esto, pero quería comentarlo. Bien, entonces nosotros plantamos una idea en nuestra mente consciente, ya sabemos que nosotros podemos aceptar, rechazar y originar nuevas ideas. Si ahora mismo no tienes los resultados que tú quieres o te estás comportando o actuando de formas que te están limitando, es por la imagen que tienes impresa a nivel inconsciente, por ese paradigma, que un paradigma no es más, como ya he dicho, que una multitud de ideas, de hábitos, de ideas que tienes albergadas en tu mente emocional. Ahora, nosotros podemos empezar a crear una nueva imagen de lo que queremos ver, de lo que queremos ser, de lo que queremos experimentar. Como ya he dicho, un paradigma es una multitud de hábitos mentales, de ideas, de pensamientos que tenemos fijos en la mente inconsciente, que controlan nuestros comportamientos y acciones habituales. Entonces, fíjate, o sea, no tienes... Si tú quieres analizar cómo estás condicionado a nivel inconsciente, fíjate en tus resultados. Fíjate en tus maneras habituales de comportarte y de actuar y de ser. Y eso te va a reflejar y a revelar qué es lo que albergas inconscientemente. Pero luego tú lo puedes cambiar. Pero el problema es que la gente no tiene la constancia de cambiar esto. Empiezan 2 o 3 días a instalar esa nueva imagen mental, a actuar como esa persona, pero luego lo dejan y vuelven a lo mismo de siempre. Porque es lo que tú conoces, es como deberían ser las cosas a nivel mental. Al final, tu mente inconsciente no tiene la capacidad de aceptar o rechazar ideas, solo tiene la capacidad de obedecer lo que está impresa en ella, o lo que está impreso en ella, en esa mente inconsciente, ¿vale? Entonces, cuando naces, tú no tienes una mente consciente formada, así que desarrollas un paradigma, instalas un paradigma en ti sin siquiera tú elegirlo. Luego la mente consciente se empieza a formar, pero tú ya estás programado. Vamos a hablar de las facultades mentales porque somos el único ser vivo que tiene estas facultades mentales, ¿vale? Otros seres vivos pueden sentir emociones, otros seres vivos tienen la capacidad de ver cosillas, tal, bueno, pero en fin, nada equiparable a la capacidad que tiene el ser humano con las facultades mentales que nos ha dado Dios. Facultades mentales como la percepción, facultades mentales como la voluntad, facultades mentales como la razón, facultades mentales como la imaginación y facultades mentales como la memoria o como la intuición. Estas facultades mentales son las que a ti te van a permitir reprogramar tu mente, las que a ti te van a permitir
empezar a cambiar tu paradigma para construir o instalar un paradigma a nivel inconsciente que realmente a ti te potencie, que realmente a ti te ayude a rendir a tu verdadero nivel, que a ti realmente te empiece a dar los resultados que tú quieres tener. Y esos resultados no vienen de la noche a la mañana, vienen con un poquito de retraso. Por eso tienes que mantenerte constante, manteniendo viva esa imagen mental de lo que quieres ser y de lo que quieres ver, ¿vale? Entonces, estas facultades mentales, la percepción, la voluntad, la razón, la imaginación, la memoria, la intuición, no las tiene ningún otro ser vivo, solo el ser humano. Porque de alguna forma somos la forma de creación más elevada de Dios, o por lo menos eso es lo que yo creo y, desde luego, es lo que cree Bob Proctor, y es lo que también he aprendido de Bob Proctor. Yo ya, evidentemente, he llegado a esas conclusiones por mi cuenta, pero simplemente quiero mencionar que también es algo en lo que cree Bob Proctor, que los seres humanos somos la creación o la forma de creación más elevada de Dios. Porque tenemos estas facultades mentales y podemos usar estas facultades mentales para construir cualquier cosa que queramos. Son las mismas facultades mentales que utilizaron los hermanos Wright para, por así decirlo, volar por primera vez y abrirnos a un nuevo mundo de posibilidades. Estas son las mismas facultades mentales que ha utilizado cualquier deportista de élite, por ejemplo Ilia Topuria, para creerse que es el mejor antes de serlo, o Mohamed Ali, para creerse el mejor antes de serlo, para creerse el mejor del mundo antes de serlo y mantener esa imagen viva en su mente y a través de la acción y comportamientos congruentes. Tú, ponte por caso Ilia Topuria, que lleva desde muy joven con la imagen mental de voy a ser el mejor del mundo. Y esa imagen mental le ha metido tanta emoción a lo largo de los años que se ha formado un nuevo paradigma, una nueva imagen mental a nivel inconsciente que ha controlado la vibración de su cuerpo. Y ahora la vibración del cuerpo de Ilia Topuria es una vibración diferente a la de alguien que no cree en sí mismo. Y esa vibración es la que le ha llevado a actuar y comportarse de ciertas formas, entrenando, peleando, lo que sea, que le ha permitido obtener los resultados que una vez veía en su mente y repitió en su mente de forma repetida durante los años, con emoción. Esa imagen mental que una vez tuvo se materializó. Esto es algo importante, la energía al final tiene que materializarse, no descansa, está en constante movimiento de se materializa, se compone, se descompone, pero luego esa energía se vuelve a utilizar para materializar otras cosas. O sea, la energía nunca descansa en ese sentido, ¿vale? Esto es importante saberlo. Y como el ejemplo que he puesto de Ilia Topuria, para que veáis el poder que tiene mantener esa imagen mental viva en el tiempo con emoción, cómo las cosas van cambiando. Pero vuelvo a decir, la gente no tiene la constancia de hacer esto. Y si quieres tener la constancia de hacer esto, únete a Inmersión o trabaja de manera individual conmigo. Es más caro, evidentemente, pero soy el mejor, para mí, desde mi punto de vista, el mejor o por lo menos de los mejores del mundo, generando esos cambios de paradigma en las personas para que empiecen a rendir a su verdadero nivel y empiecen a producir los resultados que ellos saben que quieren dentro de ellos. Entonces, los pensamientos que nosotros tenemos, porque ya hemos entendido de que venimos condicionados, ya estamos programados antes de que se formase nuestra mente consciente, ya tenemos un programa instalado. Y lo que la mayoría de personas no se dan cuenta es de que su manera de pensar, su manera de hablar y todo, piensan que es lo normal, pero no saben que viene por cómo se han condicionado, por ese paradigma que albergan inconscientemente. Entonces nosotros pensamos de una manera que es congruente con ese paradigma. Por eso la gente piensa en piloto automático y pensamos lo mismo en el día a día sin cambiar lo que pensamos. Y si en el día a día estamos pensando lo mismo, no es de extrañar que estemos siempre sintiéndonos igual y actuando y comportándonos de las mismas formas. A lo mejor empiezas y te paras. A lo mejor empiezas y te autosaboteas. A lo mejor no te atreves a hacer lo que sabes que tienes que hacer. A lo mejor sigues con el mismo mal hábito que llevas tiempo intentando eliminar. Y todo esto es por tu paradigma. Pero tú puedes cambiar ese paradigma. Y aquí te estoy realmente revelando cómo. Entiendo que haya gente que vendrá y dirá, no me has dicho cómo. Sí que te lo he dicho, pero no lo ves. Porque sigues condicionado y pensando que es una técnica, es un truco. No, es tú conscientemente a través de tus facultades mentales. Luego hay otras cosas que también veo con algunos clientes, como la hipnosis, que es una de las formas más rápidas de acceder a ese inconsciente y de empezar a generar nuevas ideas de manera más sugestionable, sin tanta fricción mental, porque muchas veces, vuelvo a decir, como tú estás condicionado de una forma, tú piensas de manera congruente con ese condicionamiento pasado. Por eso tú, sin darte cuenta y sin elegirlo, aceptas ideas que te limitan y rechazas ideas que te pueden construir y no originas nuevas ideas, porque estás acostumbrado a operar dentro de tu zona de confort. Entonces, si tú tienes un paradigma negativo que has desarrollado a lo largo de los años,
entonces tus pensamientos van a ser negativos también. Tenemos que cambiar ese paradigma. Si tú miras a tus comportamientos y tus resultados, vas a ser capaz de ver el paradigma, esto ya lo he comentado, ¿ves? Al final, cosas que ya he escrito ya las he ido comentando, el paradigma desde el cual estás operando, porque ese paradigma se expresa a través de tus acciones y de tus comportamientos. Y otra vez, tú puedes cambiar las ideas en las que te estás enfocando. Una cosa que he aprendido de Bob Proctor, y esto es muy importante, es a entender un poco mis estados emocionales. En el pasado, yo estaba o tenía esos estados emocionales negativos, esos estados emocionales limitantes, y yo no entendía por qué, pensaba que tenía un problema, y gracias a Bob Proctor, entre otras personas, entendí que yo no me sentía o no tenía esos estados emocionales recurrentes por arte de magia, porque Dios quería que yo los tuviese o porque así me había tocado ser, porque eso es lo que yo pensaba. Ah, me ha tocado ser así, ¿cómo elimino esto? No. Gracias a Bob Proctor entendí, entre otras personas, que esa vibración de mi cuerpo, esos estados emocionales, no venían por arte de magia, sino que venían por aquello en lo que yo me estaba enfocando, por aquello en lo que yo estaba pensando, por aquello en lo que yo estaba depositando mi atención. Yo tenía esos estados negativos, emocionales negativos, pero no era consciente de por qué. Evidentemente tenía un paradigma que me había acostumbrado a tener esos estados emocionales negativos por la imagen que yo había cultivado de mí mismo, limitante, etc. Pero yo, sin darme cuenta, estaba centrado en toda la limitación que yo había visto en mi propia vida. Yo estaba enfocado en esas ideas limitantes, no soy suficiente, la gente, no le gusto a la gente, no soy guay, todas esas ideas limitantes que controlaban la vibración de mi cuerpo. Entonces yo no me sentía mal por arte de magia, me sentía de manera negativa por las ideas con las que yo estaba interactuando sin darme cuenta de que estaba depositando mi atención en esas ideas. Cuando me di cuenta de esto, y me di cuenta también y aprendí que yo podía aceptar y rechazar ideas y originar nuevas ideas, empecé a rechazar estas ideas limitantes. Yo ya no soy esto, yo ya no quiero pensar esto, yo a partir de ahora pienso esto otro. Y empecé a entrenarme a través de la repetición y de la emoción a mantener una nueva imagen mental de aquello en lo que yo decidía enfocarme. Y si alguna vez me encontraba en un estado emocional negativo, simplemente daba un paso atrás y veía que estaba en ese estado emocional negativo por las ideas en las que yo me estaba enfocando. Esto es increíblemente poderoso porque ahora puedes cambiar tus estados emocionales, tú tienes esa capacidad. Otra vez, solo tienes esa capacidad si tú eliges lo que piensas, si tú eliges en lo que estás depositando tu atención, si tú eliges en lo que te estás enfocando o centrando. Y vuelvo a decir que la mayoría de personas no ejercen esta libertad, este poder que tenemos nosotros de elegir. Muy importante. Puedes construir cualquier idea que quieras en tu mente. Y si te involucras emocionalmente con esa idea, con repetición, esa idea va a cambiar la vibración de tu cuerpo, tu estado emocional, lo que va a cambiar a su vez tu manera de comportarte y tu manera de actuar. Verás, tú puedes intentar con toda la fuerza de voluntad cambiar lo que haces, cambiar tus hábitos, pero si tú no cambias lo que sucede aquí dentro, esos cambios no van a ser permanentes. Y otra cosa también, si tú intentas cambiar solo aquí, pero no estás actuando de manera congruente con esa nueva imagen mental, tampoco vas a cambiar como a ti te gustaría cambiar. Es la combinación de ambas cosas. Eso es lo que he desarrollado yo, eso es lo que ayuda a cientos de personas a hacer y ayuda a cientos de personas directamente uno a uno y a miles indirectamente gracias a estos vídeos de YouTube. Y este punto es brutal, ¿vale? Este punto que voy a comentar es brutal, queda este punto y probablemente uno más que voy a comentar, o probablemente cierre con este punto, ahora veremos. Break de café. Vamos a ponernos cómodos para comentar esto. Vamos a ponernos cómodos para comentar esto porque es algo que a mucha gente se le va a escapar de entender. Mucha gente no lo va a entender. La mayoría de personas en el mundo viven a través de sus 5 sentidos. Vuelvo a repetir eso.
La mayoría de personas en el mundo viven a través de sus 5 sentidos, viven a través de sus ojos humanos. Yo veo que no tengo dinero y la imagen mental que acepto es no tengo dinero. Yo veo que me rechazan las mujeres y la imagen mental que adopto es no soy atractivo, las mujeres, no les gusto a las mujeres. Entonces, la mayoría de personas son víctimas de lo que pueden ver o percibir con sus 5 sentidos, lo que ven, lo que huelen, lo que pueden tocar, etc. Y no viven más allá de lo que perciben o palpan con sus 5 sentidos. Y eso es una forma increíblemente limitada y limitante de vivir tu vida y así jamás vas a sacar tu potencial. Porque vuelvo a decir, tenemos facultades mentales que van más allá de los 5 sentidos que cualquier animal o ser, bueno, ser vivo de algunos probablemente no, pero que cualquier animal pueda tener. Porque todos los animales tienen los 5 sentidos, no todos, evidentemente, no me malinterpretes aquí. Pero nosotros tenemos esas facultades mentales que nos separan de los demás animales, por así decirlo. Pero si tú solo vives a través de tus 5 sentidos, eres otro animal más. Y por eso no te potencias como a ti te gustaría potenciarte. Entonces yo lo que aprendí, y esto lo hacía ya indirectamente, pero al final Bob Proctor lo expresó con tales palabras que yo pude ponerle palabras a lo que yo había experimentado en mi propia vida. Y yo, cuando era pequeño, yo vivía a través de mis 5 sentidos. Me rechazaban, no soy suficiente. Veía escasez, tal, no sé qué, esa era la realidad. Lo que yo veía, lo que yo percibía. No entendía que yo podía elegir la percepción que le daba a las cosas, que yo podía imaginarme nuevas cosas. Entonces estaba muy limitado porque no utilizaba mis facultades mentales a mi favor para reprogramarme como yo quería. Hasta que empecé a hacerlo, hasta que empecé a utilizar el poder de mi imaginación para plantar una nueva imagen en mi mente de quién era yo y del tipo de resultados y de vida que yo tenía. Aunque todavía no fuese esa persona, aunque todavía no tuviese esos resultados que yo quería ver o experimentar, yo empecé a plantar esa nueva imagen mental de que esa era mi realidad, con muchos puedo poner muchos ejemplos, a nivel de socializar, a nivel de mi negocio, de los clientes con los que trabajo, muchos ejemplos, ejemplos de clientes, cientos de ejemplos de clientes, ¿no? De esto mismo. Pero yo dejé de vivir a través de mis 5 sentidos y empecé a vivir a través de la imagen mental que yo cultivaba en mi cabeza. Tenía un cliente una vez que estaba muy gordo, y tenía siempre miedo de ir a la playa, exitoso, pero siempre tenía miedo de ir a la playa, de quitarse la camiseta, de quedarse sin camiseta porque tenía pues esos miedos a que le juzgasen, a que le criticasen. Entonces, él no se daba cuenta, pero si os fijáis, estaba viviendo con la imagen mental de estoy gordo, me avergüenzo de mi cuerpo, no me siento orgulloso de mí, la gente me juzga, etcétera, ¿no? Porque le habían hecho bullying, porque siempre había tenido esa imagen de yo soy gordo, yo estoy gordo. Entonces, empezando a trabajar conmigo, empezamos a decir, vale, cuando vayas a la playa la próxima vez, tú vas con la imagen mental de que no estás gordo, vas con la imagen mental de que tú estás en forma. En vez de vivir a través de los 5 sentidos de, ya Miguel, pero yo me veo al espejo y veo una ballena o veo un elefante, ¿cómo entonces voy a vivir a través de la imagen mental? Crea una nueva imagen mental con tu imaginación, que es una de las facultades mentales que tienes. Imagínate que tú ya estás en forma. Esa persona que está en forma se quita la camiseta en la playa, tiene algún problema de me van a juzgar, me van a criticar, no, se la pela, entonces, se la suda, entonces se quita la camiseta. Y aunque tenía esos miedos, esas alarmas internas que surgían, empezó a respirar y a aceptar eso que le surgía y a disolverlo, pero a seguir manteniendo viva esa nueva imagen mental de que él estaba en forma. Y al experimentar la realidad desde su imagen mental y no desde los 5 sentidos, empezó a reprogramar su inconsciente. Esto es un pequeño ejemplo y una pequeña parte del trabajo que hice con este cliente. A día de hoy este cabrón está en forma. No tiene el cuerpazo del siglo, pero está de puta madre. O sea, se siente atractivo, se ve atractivo y atrae a las mujeres, hace negocios con más facilidad porque se siente mejor en su cuerpo, pero todo porque empezó con la forma de esa idea en su cabeza. Los hermanos Wright no esperaron a poder volar y a volar para creer en ello. Primero plantaron esa imagen en su mente y con repetición de esa imagen, creyendo con fe en esa idea, en esa imagen, a través de la acción, acabaron materializando esa imagen y acabó siendo su realidad. Así que deja de vivir a través de tus 5 sentidos y empieza a vivir a través de la imagen mental de lo que quieres ser y de lo que quieres vivir. Y yo creo que con esto concluimos el vídeo por hoy.
Vídeo largo, pero espero de corazón que te haya ayudado. Podría tirarme aquí horas y horas y horas y horas hablando de los principios que he aprendido de Bob Proctor, gran mentor, falleció hace unos años. Al final lo sentí, su muerte, como si fuese mi abuelo, porque yo tengo un par de mentores que son como mis terceros y cuartos abuelos en mi vida, de la gran influencia que han tenido en mi vida. Y bueno, pero lo bueno es que su memoria siempre va a perdurar, y hago este vídeo también un poco para mostrar el respeto que tengo a este hombre, de todo el impacto positivo que ha tenido en mi vida, e indirectamente a través de él, todo el impacto positivo que ha tenido en la vida de mis clientes también, gracias a lo que he aprendido de él y lo que he podido aplicar. Así que espero que te haya servido este vídeo, espero que te haya sido de gran ayuda. Probablemente podría haber hablado mucho más, me he dejado cosas seguro. Luego veo estos vídeos, los repaso y digo, mierda, no he mencionado esto, mierda, no he mencionado esto otro, pero estoy convencido de que la información que he compartido aquí te va a ser de grandísima ayuda. Si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, simplemente déjala en los comentarios y yo haré vídeos contestando a estas preguntas para aclararos las dudas, y especialmente si eres alguien que tiene potencial, alguien que sabe que es capaz de más y quieres dejar de lado, eliminar esos bloqueos internos que te están frenando. Vamos a reconfigurar tu mente, vamos a construir una nueva identidad que te permita a ti realmente empezar a ejecutar con esa constancia, con esa confianza, con esa seguridad, sin frenarte a ti mismo, sin hacer caso a esos miedos, a esas dudas, a esa resistencia que puedas sentir y te pueda surgir. Vamos a empezar a jugar, a ganar. Vamos hacia adelante. Un abrazo para todos. Suscríbete a este canal si todavía no lo estás. Me ayuda enormemente a que estos vídeos lleguen a más personas, porque la verdad que la información que comparto en estos vídeos es cojonuda y no está llegando a la suficiente gente como a mí me gustaría que llegase, pero también sé que es cuestión de tiempo, porque yo tengo esa imagen mental de que esta información que yo comparto va a llegar a todos los rincones del mundo. Así que dale a like al vídeo y compártelo, también sería de gran ayuda, con cualquier persona que creas que le va a beneficiar lo que hemos hablado hoy aquí. Sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya todo muy bien. Un saludo para todos.